Dice la palabra del Señor: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué le parece si lo volvemos a leer, hermanos? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Cierre sus ojos, iglesia, incline su rostro y acompáñeme a orar. Señor, gracias te damos. Gracias porque nos has permitido reunirnos esta tarde, noche, Señor, como parte del cuerpo redimido, para adorarte y bendecirte, Señor. Y porque nos permites acercarnos confiadamente, como dice Hebreos 4:16, al trono de la gracia. Ahora esta noche, Señor, te pedimos que podamos ser edificados por medio de la exposición de tu palabra, Señor, que es la que da luz a nosotros. Que tu Espíritu Santo opere en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, conforme a cada necesidad de cada uno de nosotros, Señor, y conforme a la necesidad de la iglesia, Padre. Señor, aleja de mi boca el error y que tu palabra sea expuesta con la misma intención que salió de tu boca. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la antigüedad, hermanos, cuando los circos y algunas organizaciones decidieron tratar de domesticar a los elefantes que poseen una fuerza descomunal dentro del reino animal, lo que se logró hacer con ellos, o el trabajo que se hizo con ellos, fue que se tomaba un elefante cuando estaba recién nacido, cuando estaba pequeño, cuando aún era un bebé. El elefante nace ya con la capacidad de caminar. Tomaba al elefante y entonces inmediatamente cuando él nacía se le ponía un grillete. Ese grillete estaba encadenado a una piedra mucho más grande que el elefante. Eso servía para que el elefante no pudiera estar libremente caminando por ahí, sino que pudiese ser controlado por la fuerza y poderío que tienen y por lo territoriales que pueden llegar a ser. Eran encadenados a una roca gigante y se mantenían. La idea era que no podían tener todo el tiempo a los elefantes encadenados así, sino que luego de pasar alrededor de 5 años, el grillete se le quitaba al elefante y se le colocaba uno nuevo. Pero esta vez este grillete iba únicamente adherido a un tronco o a un palo que estaba enterrado en el suelo. El elefante podría con su fuerza hacer un simple movimiento y arrancar aquello y ser libre. Sin embargo, cuando él hacía fuerza y sentía nuevamente el peso de un grillete y que estaba encadenado, no trataba ni luchaba por zafarse. Porque durante muchos años había luchado para quitarse las cadenas de encima y había aprendido, había entendido que era esfuerzo inútil, que era simplemente era gastar energía porque nunca podría librarse. De esta forma se encontró y se podía domesticar a uno de los animales, por así decirlo. Les digo esto, hermanos, porque si bien es cierto, ninguno de nosotros tiene consigo cadenas o ha estado encadenado, muchos probablemente que estamos aquí esta noche sí podemos sentirnos prisioneros de situaciones, de emociones, de recuerdos o de sentimientos. Puede ser que nosotros estamos aquí en este momento y aparentemente estamos libres, pero en nuestro corazón puede ser que nosotros sintamos que no hay libertad. Puede ser que alguno de nosotros esta noche está aquí y se siente prisionero de una enfermedad. Puede ser que alguien se siente prisionero de una situación económica. Puede ser que alguien se siente prisionero de un matrimonio que no anda bien. Puede ser que alguien se siente prisionero de que sus hijos no están respondiendo de la mejor manera. No están siendo obedientes a la palabra del Señor. Puede ser que alguien aquí se siente prisionero por cosas que pasaron en el pasado. Valga la redundancia. Puede ser que alguien aquí se siente prisionero de la falta de perdón o del odio. Siente que en su corazón hay una cadena de un sentimiento hacia una persona que no puede dejar ir de ninguna manera.
Y dice, hermano, yo trato de perdonar a X persona, pero no puedo olvidar la forma en cómo me falló. Puede ser que alguien aquí recuerde aún la forma en que lo trataron sus padres hace 20, 25, 30 años atrás y no pueda recordar con agrado ciertos tipos de situaciones en su vida porque trae cadenas consigo en su corazón que no le permiten avanzar. Puede ser que alguien aquí tenga molestias o rencores aún con su esposo, con su antiguo esposo, con su ex esposo, porque no olvida cómo la forma. Puede ser que alguien tenga en su corazón cadenas que está arrastrando porque no hay una situación económica en su vida que no le encuentra solución ni le encuentra salida. Puede ser, hermanos, que cada uno de nosotros está luchando con grilletes o cadenas que nos están atrapando. Por eso, hermanos, quiero hablarles acerca de este mensaje esta noche. Porque estamos en el mes de la Biblia y nos preparamos para celebrar y todo, pero muchas veces olvidamos, hermanos, el poder o la capacidad de lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta. Esta segunda carta, hermanos, es bueno saber y recordar que Pablo la escribe desde la cárcel y es muy probablemente la última carta que él escribe de su propio puño y letra, porque es su despedida de quien es básicamente su hijo en la fe, que es Timoteo. Porque Pablo está casi seguro que de esta vez no se va a librar, y en efecto tuvo razón, no se libró de esa, sino que fue muerto, una vez estuvo encarcelado. Y él escribe esta carta a Timoteo y es un manjar de ánimo, de decirle que sea un buen soldado, que sea un buen atleta, que sea un buen corredor. Y le da tantas ideas. Sin embargo, en el corazón del consejo de Pablo está lo que vamos a estudiar esta noche, hermanos. Y él lo primero que dice a Timoteo es: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Y esto, hermanos, es muy importante que nosotros, antes de poder ir hacia lo que el mensaje, o creo que lo que el Señor quiere decirnos esta noche, es importante, hermanos, que nosotros recordemos que la realidad del cristiano, la vida del cristiano, la esencia del cristianismo, el pilar de nuestra fe, la base de todo lo que nosotros somos, hacemos y nos congregamos, radica no en una doctrina, no en una ley, no necesariamente en un evento, sino en una persona. En la persona de Jesús. Nosotros somos y hacemos, en Él somos y en Él hacemos gracias a lo que Él hizo. Y el apóstol dice, hermanos, que nosotros no podemos vivir la vida sin acordarnos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces nosotros estamos encadenados porque hemos olvidado quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Porque Jesús no solamente es una persona histórica, dice el apóstol Pablo, sino que es alguien resucitado de los muertos. Ese es el pilar del evangelio, hermanos. Nosotros no estamos aquí porque somos buenas personas, no estamos aquí porque merecemos ir al cielo, no. Estamos aquí porque alguien tomó nuestro lugar, murió por nosotros y resucitó y un día volverá por nosotros. Ese es el pilar del cristianismo. Y todos nosotros debemos de estar claros en ello. Debemos de recordar que nuestra fe está puesta no en una denominación, no en el pastor, no en un liderazgo, sino en una persona, en la persona de Jesús. Si nosotros ponemos nuestra fe en cualquier otro lugar, nuestra vida va a terminar encadenada. Si nosotros ponemos nuestra fe en cualquier otra situación, vamos a terminar siendo prisioneros de la vida. Y eso es lo que el apóstol dice. El primero dice: acuérdate de Jesucristo y de este resucitado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros vivimos como gente que no tiene esperanza, dice el apóstol Pablo. Porque él viene y dice que si la resurrección fuese mentira, vana fuese nuestra fe y seríamos las personas más dignas de lástima en toda la tierra. Porque imagínese usted, hermanos, que Jesús realmente no hubiese resucitado, que solo fuese un cuento, una leyenda, una historia que se inventaron 12 personas en el antiguo mundo para poder sostener su fe. Imagínense
que todo lo que nosotros hacemos, que todo lo que nosotros aquí cantamos y todo, no tuviese sentido si Jesús no hubiese resucitado. Pero si Jesús resucitó, entonces todo lo que nosotros hacemos cobra sentido. Todo lo que nosotros vivimos tiene otro tipo de sentido. Pero a veces, hermanos, nosotros nos despertamos cada día olvidando a Jesús y su resurrección. ¿Cómo es posible que usted se despierte cada día, hermanos, olvidando la resurrección de Jesús? Usted se despierta una mañana y sabe, ese país está lleno de desesperanza. Ese país está lleno de malas noticias. Usted enciende el televisor, hermanos, y en el televisor usted no se va a encontrar una buena noticia. Bueno, quizás una, pero entre 50 malas noticias, y se riega desesperanza, y muchas veces el cristiano vive o comienza a vivir de la misma forma que otras personas, como si la resurrección de Jesús no fuese una realidad. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Porque usted viene y dice, hermano, cada día en el país las cosas están peor. Así como vamos, hermanos, ni para comer vamos a tener. Así como vamos, hermanos, de este país, lo mejor es irse mojado. Porque aquí la situación, hermanos, no está bien. Y aunque probablemente la situación no está bien, hermanos, nosotros no podemos hablar como gente que no tiene esperanza. Porque muchas veces nosotros nos levantamos y decimos, hermano, a saber cómo voy a hacer yo. Yo la verdad, hermano, es que veo bien difícil la situación. Puede ser que algún padre aquí, hermanos, habla como alguien que no tiene esperanza. Porque viene y dice, no, hermano, yo mis hijos, yo ya se los entregué al Señor. Yo ya no sé qué hacer con ellos, yo ya ni oro por ellos, hermano, ya es cada quien. Como personas, hermanos, que no tienen esperanza. Como personas, hermanos, que la resurrección de Jesús no es realidad. Y usted puede decir, hermano, pero ¿qué tiene que ver la resurrección de Jesús con las situaciones que yo paso en la vida? Todo, hermanos, todo tiene que ver con la resurrección de Jesús. Todo. Porque si no, todo esto se desmorona, todo esto es mentira. Pero Jesús dijo que quien edifica su vida sobre la roca que es Él, nunca va a caer jamás, aunque vengan tempestades, aunque vengan diluvios, aunque vengan tormentas. Pero si nuestra vida sucumbe ante las situaciones difíciles, quiere decir que no estamos edificando sobre la roca que es Cristo Jesús, sino que estamos edificando sobre cualquier otra cosa. Pero usted puede decir, el hermano Joel dice eso porque él está bien. Pero si él estuviera en mis zapatos, si él viviera lo que yo he vivido, si él no diría eso, hermanos. Pero quien lo está escribiendo aquí es el apóstol Pablo. Y él se antepone a esa objeción que alguien puede decir, no, pero es que alguien puede hablar de bendición y todo porque está bien, pero yo no estoy así. Eso no es cierto, eso no es verdad, pero el apóstol se antepone a esto. Pero antes de seguir, es necesario que nosotros cada día nos despertemos recordando que la resurrección de Jesús es una realidad para nuestra vida. Y si la resurrección es verdad, hermanos, entonces todo va a estar bien. Si la resurrección es verdadera, entonces todo va a estar bien. Nada nos puede salir mal. Él me puede decir, hermano, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo puede decir que nada nos va a salir mal? Hermanos, porque estamos en las manos de aquel que puede hacer que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman a Él. Entonces, ¿cómo algo puede salir mal? Si Él tiene el control de todo lo que ocurre. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces nosotros estamos tan equivocados con estos conceptos. Yo le decía a mi esposa el otro día cuando estábamos orando en la casa, yo le digo, nosotros no tenemos que orar para que Dios tome el control de las cosas. Y usted se me dice, pero ¿por qué no? Porque es que el Señor siempre tiene el control de las cosas. Los que olvidamos que Él tiene el control somos nosotros. Y nosotros queremos tomar el control entonces. Y entonces venimos y decimos, quiero. Como no encontramos alternativas o salidas, hermanos, andamos arreglando contadores. Porque como sentimos que el Señor no tiene el control de nuestras necesidades. Y esto no lo digo por nadie, hermanos. No se sienta aludido, pero si se sienta aludido, pues
También revísese, ¿no? Pero cuando nosotros perdemos el control, cuando nosotros sentimos que el Señor no tiene el control, entonces lo queremos tomar nosotros. Y queremos controlar nosotros las áreas de la vida que se supone que nosotros tenemos que ser conscientes que el Señor controla. Hermanos, ¿cuántos creen que el Señor tiene el control de su salud? Pero hermanos, cuando usted atraviesa, no está, Dios mío, no. ¿Cuántos creen que el Señor tiene el control de sus finanzas? Pero realmente lo cree, hermanos. Es aquí donde la fe que el apóstol nos dice, si realmente toda esta historia del cristianismo es verdad, entonces nosotros vivimos en consecuencia de esa verdad o la negamos con nuestros hechos. Por eso el apóstol viene y le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo y de este resucitado. Porque también, hermanos, nosotros siempre tenemos que recordar que la resurrección es una promesa también para nosotros, para los que estamos aquí. Por eso para el cristiano, hermanos, ni siquiera la muerte es una mala noticia, porque la muerte no nos vence. La muerte es simplemente cerrar los ojos aquí para abrirlos en nuestro verdadero hogar. Quiere decir, hermanos, entonces que la muerte, el último enemigo, ya fue vencido también. No podemos perder. Lo único que podemos hacer es ganar de aquí en adelante. Pero vea lo que dice el apóstol. Conforme a mi evangelio es. Y ponga atención a esto, hermanos, porque alguien puede decir, ¿cómo puede el apóstol hablar y decir mi evangelio y no decir el evangelio de Jesús? Porque él se apropia de la buena noticia, porque él dice mi evangelio, porque evangelio significa en última instancia buenas noticias. Él viene y dice mi evangelio, porque hermanos, el evangelio llega a ser nuestro cuando nosotros realmente nos apropiamos de él, de lo que Jesús dijo para nosotros, de lo que Jesús prometió para nosotros. Porque el evangelio, hermanos, no es un buen consejo, no son reglas, el evangelio es una buena noticia. La buena noticia de que Jesús murió y resucitó por nosotros, y eso nos da acceso al trono de la gracia. Eso es el evangelio. Y él viene y dice mi evangelio, las buenas noticias que yo porto, las buenas noticias que yo comparto. Y luego él viene y dice en el cual sufro penalidades. Y ponga atención en este aspecto, porque él dice que el apóstol sufre a causa del evangelio. En mi evangelio, por el cual yo sufro penalidades. Y es importante hacer este hincapié, hermanos, porque el apóstol con de un borrón aquí elimina el evangelio de la prosperidad. Un evangelio mentiroso que si usted dice que si usted se acerca al Señor nunca le va a tocar algún mal o no va a atravesar situación difícil. No, eso no es cierto. El apóstol dice a causa del evangelio por el cual yo sufro penalidades. Por esto yo sufro, pero déjenme explicar cómo es que funciona esto. Porque usted puede sufrir, hermanos, por razones equivocadas. O sea, puede ser que usted esté atravesando una situación financiera usted mala, porque usted gasta más de lo que gana. Pero si usted no está sufriendo por el evangelio, hermanos, está sufriendo por gastón, por persona que no cuida su dinero. Puede ser que usted esté enfermo, y esté enfermo no a causa de un tormento, sino que usted no cuida su alimentación. No come saludable, desayuna con Coca-Cola, come fritanga a mediodía, está cenando fritanga en la noche, y si no puede acompañar la comida con una Coca-Cola le duele la cabeza. Eso entonces, hermanos, es tratar mal el cuerpo, y usted va a sufrir por eso. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. Así que vamos a dejar de lado eso. Y hermanos, pero aprovechando, ¿verdad? Porque hay gente que dice, hermano, el enemigo me está atacando. ¿Y cómo? Uy, hermano, es que viera, me duelen los riñones. Es un ataque del enemigo, hermano. Hermano, y usted ya tomó agua. No, pero el enemigo, ni el que lo va a estar atacando, el que se está atacando usted mismo. Tiene que tome agua, porque alguien cuando me dice, hermano, es que tengo un dolor de cabeza, que un ataque del enemigo. ¿Qué ataque? Se tiene que tomarse 3 a 4 litros de agua al día, hermano, si no su cuerpo lo resiente. Pero ese es un comercial, hermano, ya no tiene que ver con el mensaje, pero aprovechando, ¿verdad? O sea, dejamos aparte ese tipo de sufrimiento. Pero si hay un sufrimiento, hermanos, que es por el evangelio.
Nosotros sufrimos por el Evangelio, hermanos. ¿Sabe qué? Es muy fácil sufrir por el Evangelio hoy en día. Las personas, hermanos, no se sienten cómodas con una persona que vive el Evangelio. Porque no hay nada más incómodo. No hay nada más incómodo para la oscuridad que la luz esté cerca. Porque cuando la luz se acerca, la evidencia de la mala obra en la vida de otros es evidente. Entonces puede ser que nosotros sufrimos el Evangelio cuando, por ejemplo, hermanos, alguien en el trabajo, por envidia, por recelo, porque la mano del Señor está con usted, comienza a ponerlo en mal con otra persona. Comienza a hablar mal de usted, habla mal a su jefe. Usted realmente no ha hecho nada malo, pero lo sufre porque alguien vio en usted la luz, y la luz ofende los ojos, hermanos, de aquel que han estado siempre en tinieblas. Porque si usted es un verdadero cristiano, hermanos, y si lo somos verdaderos cristianos, no esperemos caerle bien a todo el mundo. Aunque el apóstol dice que en la medida de lo posible estén en paz con todos los hombres. Estar en paz no significa caerle bien a todos. Estar en paz significa que nadie va a tener algo de qué señalarnos realmente. Porque Jesús dijo, bienaventurados sean cuando hablen mal de ustedes, mintiendo. Esa expresión es importante, porque hablar mal, van a hablar mal de nosotros, pero van a hablar mal de nosotros y esperemos que sea mintiendo. Ahí es cuando nosotros sufrimos a causa del Evangelio. Jesús vino y dijo, bienaventurados son cuando a ustedes los persigan, porque podemos ser perseguidos, hermanos, porque nuestro vecino no le agrada que a usted esté de temprano orando, porque no le agrada que su vida esté bien, que su vida esté en orden. Hay personas, hermanos, que están deseando que sus hijos fallen, porque sus propios hijos fallaron y no quieren que sus hijos triunfen, entonces están deseando que usted le vaya mal en la vida. Eso es sufrir a causa del Evangelio. Puede ser, hermanos, que alguien aquí fue un buen esposo, una buena esposa, y fue fiel y estuvo al lado de su esposo, y su esposo, su cónyuge le falló, le fue infiel, lo engañó, y eso es sufrir a causa del Evangelio, porque haciendo lo bueno, entonces el mal nos regresa a nosotros. Y eso, hermanos, ocurre en la vida del cristiano. El apóstol viene y dice, por este Evangelio en el cual yo sufro penalidades. Pero, hermanos, tenemos también que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Porque aquí, hermanos, si hablan mal de nosotros y nos calumnian, mienten, ya nosotros queremos salir como el Pedro desenvainando espada y diciendo, bueno, ¿y quién está hablando mal de mí? Que me muestre evidencia y que... No, pero lo que el Evangelio dice, lo que el apóstol dice, es las mismas palabras de Jesús. Bienaventurados son cuando a ustedes los atacan de esa manera, porque el apóstol viene y dice, yo sufro penalidades a causa de este Evangelio. Y mire lo que sigue diciendo él, hasta prisiones a modo de malhechor. Hermanos, si vea, él dice, he sufrido este Evangelio a tal grado de estar en la prisión como si fuese un malhechor. Y la palabra malhechor que utiliza el apóstol Pablo solo aparece únicamente 3 veces más en la Biblia. Y es para referirse en los evangelios a las personas que estaban al lado de Jesús, los ladrones. Estas personas eran malhechores. Malhechores porque eran gente rebelde que se oponía al imperio romano. Y dice que el apóstol Pablo, que él había sido catalogado como un malhechor, como alguien rebelde. Y dice, yo he estado hasta aquí en prisiones, he sufrido como un malhechor, como un ladrón, que ha sido declarado como lo peor de la sociedad, porque eso era visto Pablo como lo peor de la sociedad. ¿Realmente lo merecía? No. Era a causa de su evangelio, el evangelio de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, lo que el apóstol viene y dice aquí es que muchas veces nosotros en la vida podemos sentirnos como con grilletes que no merecemos tener, situaciones, sufrimientos que no merecemos atravesar. Porque alguien puede venir aquí y decir, hermano, yo he sido recto en mis finanzas, he pagado la justa medida de todo. Yo le he dado al Señor lo que le pertenece al Señor, y aún así las cosas no me están saliendo bien. He estado orando, he estado esforzándome y aún así las cosas no mejoran. Puede ser que alguien aquí esté diciendo, hermano, yo
yo sí cuido mi salud. Yo sí me he cuidado, he tratado, pero algo en mi cuerpo no está bien. No está funcionando de la mejor manera. Puede ser que haya cosas que son efecto de nuestras decisiones, pero si hay otras que nosotros no controlamos. Esta situación es la que dice el apóstol Pablo. Puede ser que alguien viene aquí y dice, hermano, yo me he esforzado realmente. He sido un buen cristiano. He sido un buen esposo, he sido una buena esposa, he sido un buen hijo, he sido un buen padre. Pero las cosas no están saliendo como yo pensé que iban a salir. Puede haber jóvenes aquí que están sentados y dicen, hermano, yo soy el único que viene en mi casa a la iglesia. Y trato de ser un buen hijo y de honrar a mis padres. Pero son reprimendas, son castigos por la vida que yo trato de honrar al Señor. Alguien puede sentirse aquí señalado en su trabajo. Alguien puede sentirse señalado en la universidad. Hermanos, en tantas situaciones. Alguien puede llegar de su trabajo a su casa todos los días llorando. Porque trata de dar lo mejor de sí mismo. Trata de hacer las cosas correctas. Y siempre hay personas, hermanos, que entre usted más recto trate de ser, más van a tratar de enlodarlo. Más van a tratar de ensuciarlo. Más van a tratar de apagar la luz de suya, porque esa luz ofende a las personas. Esa luz afecta. Es más, hay gente, hermanos, que estará molesta con ustedes por la única razón que le echaron tierra encima a usted. Y con esa tierra usted floreció, usted creció. Hay gente que estará molesta con usted, hermanos, porque esperaban que usted cayera, que usted no triunfara, que el Señor no lo bendijera. Y aún así el Señor lo hizo. Hermanos, ¿cuál era la molestia de los hermanos de José con José? Que a pesar de que por más que se trataba de su camino ensuciarse, el camino del Señor siempre lo abría, siempre lo iba abriendo, siempre iba caminando con él. Porque, hermanos, también es bueno recordar esto, que aún en las prisiones en las que Pablo estuvo, fueron los lugares donde el evangelio se expandía con más claridad. De hecho, hubo un pastor, Wang Yi, en China. En el 2019 él fue capturado, hermanos. Porque en China la libertad de culto está bien restringida. Y se restringieron las reuniones grupales de como cristianos. Y él lo que hizo fue desobedecer la orden del gobierno. Y construyeron una iglesia subterránea. Imagínense qué situación, hermanos. Nosotros aquí tenemos aire acondicionado, buena iluminación, sonido excelente, cerámica, un estacionamiento enorme, instalaciones. Ellos, ante la limitación que tenían de su iglesia, lo que hicieron fueron construir una iglesia subterránea. La distribución de las Biblias que aquí nosotros tenemos de todas las formas, tamaños, colores, letra grande, pequeña, chiquita, por si quiere guardarla en su bolsa. Tienen la nueva versión internacional, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, lo tienen en el teléfono. Hermanos, tanta libertad. En este país se limitó la impresión de material cristiano. No se podía distribuir libremente, tenía que tener un permiso del gobierno para hacerlo. Entonces lo que vinieron en la iglesia, en esta iglesia del pastor Juan, fue que tomaron Biblias y ellos crearon una propia imprenta y comenzaron a distribuirlas. Comenzaron a crear material de discipulado y comenzaron a distribuirlo uno por uno. Era de que la comunidad religiosa siempre pudiese seguir creciendo. Pero, hermanos, cuando el evangelio avanza, siempre hay un soplón. Siempre hay alguien que señala, siempre hay alguien que trata de ensuciar. Entonces vino alguien y ante las autoridades dijeron, caigan tal día y tal hora en este lugar, y ahí van a encontrar a unas personas que se reúnen en nombre de un Dios. Hermanos, en el 2018, el pastor Juan con cerca de 100 personas que asistían a su iglesia fueron capturados. Fueron acusados de sedición, de sublevación. Se les imputaron cerca de 8 cargos. Él fue condenado a 9 años de prisión, que hasta el día de hoy sigue cumpliendo. Y estando en la cárcel, hermanos, alguien podría decir, pero ¿de qué vale la pena servir al Señor entonces si por obedecerlo, por seguir el mandato de congregarse, termina alguien en la cárcel? El pastor Juan lo que hizo fue que tomó sus trabajos que le habían quedado y comenzó a distribuirlos dentro de la prisión. Ocurrió
que algunos guardias comenzaron a escuchar las reuniones que tenía el pastor Juan con otros prisioneros y comenzaron a llevar el mensaje hacia sus casas y decían, ¿sabes qué? Ya apareció un prisionero. Nosotros decimos que está un poco loco, porque a pesar de que servir al Señor lo ha traído a esa prisión, Él sigue predicando ese evangelio y sigue hablando de un Jesús. Y hermanos, en esta región de China, el evangelio, en vez de ser amarrado, siguió expandiéndose. Porque hermanos, lo que el apóstol sigue diciendo más adelante para nosotros es que a pesar de que Él está preso, a pesar de que Él ha estado en prisiones como si fuese un ladrón, Él tiene algo que decirnos a nosotros. Mas la palabra de Dios, hermanos, la viva palabra del Señor no puede ser aprisionada, no está presa. Ella corre libre, poderosa, hermanos. No hay mano humana, no hay ejército que pueda detener lo que el Señor dijo que iba a hacer. Hermanos, y si usted no le emociona esto, si a usted no lo hace llenarse de alegría y de júbilo, hermanos, entonces, ¿qué lo puede emocionar? Si la promesa de que la palabra del Señor no está presa, es para nosotros, hermanos, el refugio, para que nosotros podamos creer en aquel que promete, hermanos, que no hay nada que pueda detener la expansión de su evangelio, porque Jesús mismo dijo, hermanos, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, hermanos, que aún se puede levantar el enemigo con todo su infierno, como dijo el escritor Martín Lutero. Puede levantarse el enemigo, el averno, con todo su ejército, y aún así la iglesia triunfante va a seguir avanzando y va a seguir triunfando. De hecho, hermanos, quien trata de detener al apóstol Pablo es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, hermanos, vienen y ellos hacen todo un plan para detenerlo. Pero tan importante, hermanos, para nosotros es que han pasado los años y el Imperio Romano cayó. El Imperio Romano ya no existe, solo hay ruinas. Pero nuestro evangelio sigue avanzando y sigue caminando, hermanos. Mataron a nuestros hermanos, encarcelaron a los apóstoles, pero la palabra del Señor sigue caminando. ¿Qué le parece si va conmigo al libro de Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11, hermanos? Para ir terminando esta noche, si me va ayudando el ministerio de alabanza, por favor. Porque viene el apóstol y dice, yo puedo estar prisionero, pero la palabra no está presa. ¿Y qué dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10? Porque esta es una promesa para usted, hermano, que usted tiene que tomársela y llevársela para su casa. Porque muchas veces se han hecho referencia a este versículo, pero usted no ha comprendido todo lo que dice. Dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que yo la envié. Esa promesa es para usted y es para mí, hermanos, porque quiere decir que la palabra del Señor nunca, jamás regresa vacía. Y la palabra del Señor, hermanos, es esto. Y aquí hay promesas para nosotros que caen en la tierra. ¿Y quién es la tierra, hermanos? La tierra es usted y soy yo. Y dice la Biblia, y la tierra siempre, la palabra siempre cae, pero la palabra tiene un propósito, tiene un fin. Y dice el profeta Isaías que la tierra, la palabra la riega para hacerla germinar y producir, y entonces dar semilla. Porque la idea de la palabra, hermanos, no es que simplemente sean palabras que nosotros damos aquí y se disipen en el viento y vayan y usted regrese a su casa y regrese con los mismos problemas, regrese con los mismos grilletes con los que usted ha estado, regrese con aquello que atrapa su corazón. Sino que viene el profeta y dice que la palabra cae, hace germinar, o sea que da crecimiento,
la produce. Dice el Señor, así es la palabra que sale de mi boca. ¿Y qué es lo que ha salido de la boca del Señor, hermanos? Palabras de bien para nosotros, dice Jeremías 29:11. Promesa que el Señor ha hecho a nuestra vida y que muchas veces nosotros, nos advierte el apóstol Pablo, olvidamos. Muchas veces nosotros dejamos de lado. Venimos y olvidamos aquello que el Señor dijo que iba a hacer con nosotros, que prometió que haría con nosotros, y lo dejamos de lado. Y tratamos de cumplir nuestra voluntad y nuestras palabras. Pero las palabras del Señor son las que permanecen para siempre. Y dice el Señor que no solamente las envía, sino que van a regresar a Él, pero nunca regresarán vacías, sino que van a cumplir el propósito para el cual Él las envió. Porque la palabra tiene un propósito, hermano. La palabra tiene un fin. La palabra tiene algo destinado para nosotros, para nuestra vida, para nuestro corazón. Y esas palabras, hermanos, tienen el fin de que nosotros podamos afianzar nuestro corazón en aquel que prometió tantas cosas para nosotros, hermanos. Pero, hermanos, nos cansamos de repetir las promesas del Señor domingo a domingo. Pero vivimos como si esas promesas no fuesen verdad. Vivimos como personas que no tienen esperanza. Como personas que han olvidado lo que Jesús hizo en la cruz. Que olvidamos aquella promesa que Él mismo nos hizo. Y vivimos aún como gente, hermanos, que todo el tiempo va a vivir en esta tierra. Como gente que un día no se va a presentar delante de Jesús, o Jesús va a venir por nosotros. Y olvidamos todas esas promesas. Olvidamos lo que el Señor ha traído.